¿Qué tal? Quisiera que pensemos en esta oportunidad acerca de las marcas de los pueblos. Si vamos a servirnos de pensamiento histórico, vamos a encontrar, por ejemplo, que el pueblo alemán hereda el fascismo y la raza aria de los italianos y estos de los griegos, que eran conquistadores indoeuropeos arios, ¿sí? Asimismo, el Oriente Próximo encontramos que los turcos dominaron por tanto tiempo a razón de su fusión Estado-Iglesia, no siendo así en Occidente, donde se pensó la Iglesia como algo independiente. Los franceses, por ejemplo, son los padres de la fisocracia, la riqueza de la tierra, que la poseían la nobleza. Los ingleses, por ejemplo, fueron los padres del capitalismo, del capital financiero, de los recursos, que eran poseídos por los burgueses. En nuestra América Latina conquistada mayormente por españoles, que usaron para esa empresa conquistadora caballeros veteranos de la guerra de Reconquista contra los moros, que en realidad eran ladrones y estafadores que venían en pos de todo y esperanzados tras la promesa de las tierras. Algunos sostienen que esta es la posición por la cual hay una suerte de predisposición al no respeto y es subdesarrollada, no corriendo así la suerte de la América anglosajona, conquistada por holandeses, ingleses y franceses, que también ellos vinieron por todo, pero trajeron junto con sus hombres de guerra, trabajadores, hombres de ciencia, en fin. Tal vez eso sea el porqué de que suele ser desarrollada. En fin, tal vez es una conclusión muy apresurada, tal vez con minúscula un poco seria, no es nuestra intención no ser serios, pero pues sí podríamos decir que hay ciertas marcas a lo largo de la historia que hacen y dan fuerza a esta idea de que hay marcas que determinan los pueblos y que realmente se cumple aquella expresión, aquel pensamiento de que somos nuestra historia social, nuestra historia como pueblo, pero también nuestra historia individual como sujeto humano. Yendo a otro campo, al dominio de la genética, podemos encontrar un fascinante diálogo de Tomás Gingera, el genetista, con Eduardo Punset, este abogado y economista, pero que se ha dedicado más bien a la divulgación del pensamiento científico. Él habla con Gingera en una entrevista y Tomás le refiere que en realidad la primera molécula que se formó fue el ARN y no el ADN. Sin embargo, la biología, dice Tomás, se ha concentrado en los genes hereditarios del ADN y lo que esto podía hacer en realidad, y concluyeron que el ARN era una suerte de mensajero, nada más. Bueno, ahora bien, se pregunta Tomás, la vida implica, más bien se pregunta, reflexiona, la vida implica la capacidad de reproducirse y multiplicarse. Y las moléculas que llevan las instrucciones para crear los seres vivos, el ADN y el ARN, necesitan de otros elementos, de proteínas, para poder copiarse a sí misma. Entonces ahí sí se pregunta, ¿qué fue primero en realidad? ¿El ADN, el ARN o las proteínas? Bueno, este círculo vicioso, dice él, se rompe si se encuentra una molécula capaz de conservar en sí misma la información genética y a la vez estimular su propia copia, como así la fabricación de proteínas. Y justamente es el ARN, no el ADN, el que tiene esta capacidad. Es decir, que el ARN no solo es un mensajero, sino que también transmite de sí mismo, en palabras de Punset, de su propia cosecha, transmite de sí mismo, y esto puede hacer que las cosas cambien. Ahora, sobre esta información, se pregunta, o cabe preguntarnos, ¿en los genes está todo escrito? ¿Sí o no? Bueno, sí y no, dicen ellos, quienes dominan este saber científico, porque ellos hablan acerca de la influencia del ambiente, y de las características y desarrollo individual del sujeto.
lo que ellos denominan epigenética. La epigenética es la modificación química en el ADN. La modificación química en el ADN. Por eso se dice que somos más que nuestros genes. Más que nuestros genes. Y pone como ejemplo a los gemelos que comparten idéntico genoma, pero su alimentación y su estilo de vida individual, personal, hace la diferencia en sus vidas. Es decir, de que allí hay cosas que pueden estar cambiando, aunque hay un registro de ADN, por la influencia del ARN y por la influencia y las modificaciones químicas en el ADN a través de lo que se llama epigenética, que no es otra cosa que el acto individual. Ahora bien, la neurociencia, rápidamente, vemos otro ejemplo, otro campo, otro dominio, en donde se ha hecho allá por octubre del 2004, un estudio sobre los taxistas de Londres, en donde se ve que el hipocampo, donde está la memoria espacial, ha sido modificada a través del uso de la memoria que ellos necesitan espacial por conocer tantas calles y lugares. Y se ha visto cómo se ha modificado el cerebro en ellos por tener, digamos, una actividad permanente de uso de ese recurso de memoria espacial. Esto llegó a la conclusión de que hay cuestiones que pueden modificar nuestro cerebro. Yendo rápidamente al pensamiento escritural, en Génesis 17 encontramos al Señor apareciéndose, a Dios, apareciéndose a Abraham allá por los 75 años, pero más tarde a los 99 años, hablándole acerca de un pacto, hablándole acerca de que Él iba a marcar, que iba a hacer un pacto con ellos y que iba a haber una señal en su carne que habla acerca del pacto, que es nada más y nada menos que la circuncisión. Pero más tarde encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de la circuncisión y habla de que el verdadero acto de circuncisión es la del corazón. Y usa una expresión maravillosa que dice: es la que realiza el espíritu. La que realiza el espíritu. Esto está allí en Romanos 2, 17 en adelante. La verdadera circuncisión, el acto de verdadera circuncisión, es la que se realiza en el corazón y la que realiza el Espíritu Santo. A ver, últimos segundos. Nosotros, hay muchas cosas que pueden marcarnos, que nos han marcado. Somos en parte nuestra genética, en parte no. Hay cuestiones individuales del sujeto que pueden modificar, como veíamos antes, que pueden modificar nuestro ADN, lo que le llamaban epigenética, esa modificación, pero química del ADN, pero somos nuestra historia también, nuestra historia, lo somos, individual, familiar, social, como pueblo, como nación. Pero ahí termina todo, eso es todo, no. Vemos cómo la intervención, cómo el acceso del Espíritu Santo puede marcar esa circuncisión, esa marca en el corazón de pertenencia. Ahora, corazón no es el órgano, solamente corazón, sino es lev en la tradición hebrea o cardia en la tradición griega, y acá estamos en el Nuevo Testamento, en este caso, como en el Antiguo, en el anterior. Habla de esa marca en nuestro interior, esa marca de pertenencia al Señor, esa intervención que puede realizar, en palabras del apóstol Pablo, realizar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, independientemente de lo que hayas vivido, independientemente de donde vengas y cuál sea tu historia, tu ayer, tu pretérito, déjame decirte que el Espíritu Santo puede intervenir en nosotros, marcar nuestra vida, marcar nuestra realidad, transformar nuestra realidad, y no tiene por qué ser aquello que aparenta ser como conclusión para nuestros días, lo que nuestra historia nos anuncia a gritos, sino que podemos cambiar nuestra historia y eso es posible. Gracias.